Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Fernando Calero. Este es un video de sustentación para el avance del proyecto de grado del título Modelo basado en Natural Language Processing para el diseño de programas académicos asistido por computador, factor 1, denominación del programa. Este es un video de sustentación para seminario 2. La agenda que vamos a abordar en esta ocasión será la siguiente: problemática de dónde surge todo este punto del modelo basado en NLP o Natural Language Processing, el marco conceptual que abarca todo este concepto, la justificación de por qué el proyecto y específicos y la metodología a implementar para el desarrollo del mismo. En cuanto a la problemática o el planteamiento del problema principalmente deriva del requerimiento en la propuesta de investigación PIE presentada por la CBTI o la Escuela de Ciencias Básicas Tecnológicas e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la cual tiene como título de su propuesta Estudio de viabilidad para la creación de programas de doctorado en ingeniería bajo la modalidad virtual y a distancia en Colombia. El objetivo principal se enmarca en que la Escuela de Ciencias Básicas tenga insumos suficientes y fuentes claramente referenciales que sean claves, como referencias académicas de entidades como IEEE, referencias regionales como el Plan Nacional de Desarrollo de la UNAD o el COMPES 3975, y referencias laborales importantes como la de Gartner o como el Handbook Occupational de Estados Unidos. Con esto, el objetivo es que la SBTI tenga suficientes materiales para tomar decisiones y finalmente poder definir un programa de doctorado para la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional. Habiendo dicho un poco esto, entremos un poco en lo que es el marco conceptual o de dónde sale todo este concepto del NLP. Básicamente el NLP o el Natural Language Processing está compuesto de dos fuentes principalmente, algo que se denomina el NLU y algo que se denomina el NLG. El NLU es la manera, o el Natural Language Understanding, es la manera como se entiende el NLG. El NLG es el Natural Language Generation. Básicamente, uno es la generación de la fuente de información en lenguaje natural o lenguaje humano, y el otro es el entendimiento de cómo se está interpretando este lenguaje natural. El NLG, digamos que es el más sencillo porque en pocas palabras es la generación o la fuente de la información, bien sea en voz o en texto o en algún otro formato de lenguaje natural. Y el NLU es un poco más complicado porque es la manera de entender los significados de la interpretación que se le está dando desde la generación de la fuente. Esto es importantísimo poder entender, y no solamente entender, sino comprender el significado de las palabras. Tenemos ejemplos regionales donde una palabra puede significar algo y en otra región distinta la misma palabra puede significar algo completamente diferente. Por eso que estos son también fuentes referenciales que se tienen que tener y se tiene que atacar uno de los problemas principales, que es la ambigüedad. De eso se trata el NLP, la manera de procesar el lenguaje natural. Ahora, ¿cómo se realiza este procesamiento? Este procesamiento, dependiendo cuál es su objetivo y cuál es el objetivo final que se le quiere dar o la utilización final que se le quiere dar a este NLP, pues diferentes maneras también se tiene para procesarse. Sin embargo, digamos que los marcos conceptuales sobre este procesamiento de NLP son bastante estándares. Algunas actividades, algunas tareas pueden variar diferentes dependiendo del autor. Sin embargo, al final el concepto es el mismo. Un poco se maneja de la siguiente manera. Primero se segmentan las oraciones. Cuando se segmentan las oraciones, se están partiendo las oraciones de forma corta y clara. Luego se comienza algo que se llama el tokenization o la tokenización de cada palabra, donde se le asigna un ID principal a cada una de las palabras que se ha ya quebrado dentro de las oraciones. Hay una función de speed que se normaliza las palabras en su base formal, luego una lemantización donde los verbos son traídos a su verbo original o un verbo en infinitivo, y un análisis sintáctico y semántico para identificar qué son pronombres, qué son adjetivos, qué son verbos, etcétera. Luego hay un momento donde está el NER, que es básicamente donde se le quita la desambiguación de todas las entidades que se puedan estar uh, interfiriendo unas con otras o que no tengan algún tipo de significado, y el chunking básicamente, que es un agrupamiento de todas estas tokens o IDs que se fueron implementados desde el punto número uno. ¿Qué se logra con esto? Básicamente lo que se logra con esto es, después de hacer esto, ya es un lenguaje entendido por una computadora. Básicamente es el lenguaje natural
generado desde un sistema, un proceso o un individuo para que otro sistema u otro proceso pueda entenderlo de manera clara y concisa. Eh, no únicamente se utiliza de esta manera, sino que también hay diferentes funcionalidades que se le pueden atribuir a esto. ¿Dónde podemos encontrar el NLP? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en las redes sociales, en los diferentes sentimientos de me gusta, me encanta, me pone triste, etcétera, a reconocimientos de voz, en los chatbots también, que son, por ejemplo, los diferentes chats que vemos en algunos sitios web donde aparece eventualmente un pop-up con algún screen donde podemos comenzar a escribir, hay unas respuestas predeterminadas, también a nivel publicitario, buscamos algo quizás en Google o en algún otro buscador y lo que se trata es que días después o quizás horas después vamos a nuestra red social y justo lo que estábamos buscando, que estábamos considerando comprar, nos comienzan a aparecer diferentes anuncios publicitarios de ofertas, donde comprarlo, etcétera, etcétera. Es importante también reconocer un poco acerca de qué hace o cuáles son las utilidades, digamos, en el mundo real acerca de esto. No únicamente son estas utilidades, sino también la utilidad acerca de comparación de texto, que es donde nos vamos a centrar en este trabajo de grado, que es el modelo basado en Natural Language Processing para el diseño de programas académicos. Aquí tenemos que comenzar a aterrizar un poco más el concepto y más orientado hacia la utilidad que queremos darle. Dentro de la utilidad que queremos darle, estamos hablando que podemos comparar diferentes rangos de información. Hablábamos al comienzo de los diferentes referentes regionales, académicos, laborales, pero para poder hacer eso tenemos un sinnúmero de información y muchas fuentes de textos en los cuales podemos ir a referenciarlo. Pero para poder hacer esto necesitamos unos conceptos principales con los cuales podamos realmente comparar la información que hay en los diferentes documentos o diferentes textos. Uno de ellos se llama la Jacquard Similarity o la similaridad de Jacquard. Básicamente son intersecciones y o uniones que se definen para encontrar ciertos rangos de identidad en algunos o identificación de algunos documentos para saber cuándo son idénticos o cuándo no. El resultado de esta operación es un rango de 0 a 1, donde 1 son dos documentos idénticamente iguales o 0 cuando son dos documentos que no tienen ninguna sola palabra en común. Tenemos otro concepto también que se llama la similaridad de coseno. Este es un poco más complicado, no deja igual de ser sencillo en su manipulación, pero es un poco más complicado para la referenciación. Igual es para tener un puntaje de 0 a 1, donde 1 son documentos claramente iguales y 0 son documentos que no tienen ninguna palabra en común. A diferencia de Jacquard, aquí coseno, podemos nosotros referenciarlos a través de ángulos vectoriales y poder determinar en un espacio n-dimensional donde puede estar. A la final, esto se traduce en mapas de calor o en mapas referenciales en n dimensiones para poder determinar qué tan lejos está una palabra de la otra o una identificación de la otra o una similaridad de la otra. La idea es que dependiendo de dónde se encuentre, ahí podamos nosotros sacar algún tipo de análisis y concluir ciertos tipos de información. Con esto también estamos buscando encontrar cuáles son los conceptos más relevantes y cuáles son las palabras más relevantes dentro de las fuentes diferentes de información que tenemos como input o como ingreso. Ahora, la justificación. Dice, el proyecto se trata de un modelo basado en NLP, ya hablamos de ello, el cual es una rama de Machine Learning para el diseño de programas académicos en el marco de programas de educación superior asistido por computador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Principalmente se espera que, basado en ciertas definiciones iniciales a través de este modelo, la universidad pueda tener una herramienta con la cual pueda identificar cuáles serían los potenciales nombres para los programas académicos que desee liberar. Colateralmente, la universidad podría identificar si sus programas actuales están siendo asertivos versus los que se están haciendo en el mundo y en la industria. Es importante reconocer que como consecuencia, como resultado de este proyecto, la idea es tener un algoritmo suficientemente desarrollado con el fin de poder identificar cuándo sí o cuándo no, a través de unos diferentes ingresos de información que ya mencionamos anteriormente, podamos tener fuentes referenciales confiables y no únicamente referenciales confiables, sino algunos nombres denominacionales para poder identificar claramente si estamos o no en el top de la información que se está trabajando a nivel mundial en las industrias como es la industria laboral o la industria académica. Como los objetivos principales que vamos a hablar acá, iniciamos con el objetivo general. El objetivo general del proyecto será desarrollar un modelo basado en Natural Language Processing
para el diseño de programas académicos asistidos por computador en el factor 1, que es la denominación del programa. Los objetivos específicos que es derivados de este objetivo general son los siguientes. El objetivo específico número 1, diseñar una estrategia para obtener la información esperada a través del lineamiento del Ministerio Nacional Educación Nacional que permita, mediante el uso de NLP, el factor de calidad 1, denominación del programa. Aquí se diseñará una estrategia para obtener la información, las cuales serán los puntos principales por medio de indicadores del mercado. También es importante, como ya lo hemos resaltado en algunas ocasiones, que las fuentes referenciales que vamos a traer aquí deben ser suficientemente deben ser unos lineamientos claros para poder saber de que lo que estamos tomando, la información que estamos trayendo es una información clara, concisa y precisa y que es una información muy importante dentro de la industria para poder que tomemos las decisiones correctas. Tercero, desarrollar algoritmos basados en Natural Language Processing que permita implementar el modelo del factor de calidad 1 denominación del programa. Ese es el desarrollo de los algoritmos. Y cuarto, validar que la información generada por los algoritmos sea la información definida por medio del análisis de la información obtenida de los algoritmos. Es decir, vamos a validarlo. No únicamente vamos a diseñar la estrategia, vamos a dar los lineamientos o definir los lineamientos, desarrollar el algoritmo y finalmente vamos a validar la información que estamos colocando dentro del algoritmo. La metodología de investigación que vamos a utilizar aquí es metodología que se denomina Action Research o que también se llama investigación a acción. Esta investigación a acción, bueno, como dijimos, se denomina en inglés Action Research, tiene como objetivo todo lo que yo estoy investigando, inmediatamente lo pongo a prueba o lo pongo de manera que sea fiable y lo pueda validar inmediatamente. Este tipo de investigación tiene 4 componentes principales. Primero, la planificación. Segundo, la acción. Tercero, la evaluación. Y por último, la replanificación. Es un ciclo el cual vamos siempre a estar ajustando y reafinando conceptos con el fin de tener siempre una investigación clara y una investigación muy precisa sobre lo que se está investigando y sobre lo que se está tomando aquí presente. Este es un poco el panorama que quería exponerles un poco. Ese es el desarrollo que está planeándose para ejecutarse dentro de este programa para el programa de la maestría que estaré ejecutando. De nuevo, es un modelo basado en Natural Language Processing para el diseño de programa académico asistido por computador, factor 1, denominación del programa. Esta es la información que quería compartirles. Agradezco a todos por su atención. Gracias.